Y ante el esperado fin del título 42, nos gustaría aclarar lo que esta política implica y resolver las dudas de nuestros televidentes. Para explicarnos qué es el título 42, bueno, pues nos enlazamos con el abogado de inmigración, Hugo Pina. Abogado, muchas gracias por acompañarnos. Explíquenos qué es el título 42. Claro, el título 42 es algo que no habíamos visto, que la presidencia de Biden no lo establecieron, pero lo comenzaron a seguir porque había una pandemia. Y lo que estaban haciendo es que estaban usando eso del título 42 para expulsar a gente sin tener sin procesarlos. No importaba si la persona tenía miedo de regresar a su país. Básicamente, todos los que venían, si aplicaban el título 42, los expulsaban. Y el problema de usar ese título 42 es que no distingue de personas que quizás pueden entrar a pedir asilo con las otras personas que quizás no califican. Entonces, se usó durante la pandemia y obviamente había una razón por usarla, que era la pandemia. Y ahora que ya no hay pandemia, que ya no tenemos ese problema, no tiene caso seguir usando el título 42. Es algo que nunca se había usado antes. Y bueno, pues entonces, ¿qué había antes del título 42? Antes de eso, lo que se usaba era el título 8. Y el título 8 básicamente lo que le da el Congreso le da el poder, ¿verdad?, para que hagan expulsiones rápidas, por ejemplo. Entonces, personas que vienen entrando que no tienen miedo de regresar, que tienen, ¿verdad?, una entrada en el puente o que tratan de entrar sin permiso y tienen aquí menos de 14 días o están dentro de 100 millas de la frontera. Esas personas, si no tienen miedo de regresar a su país, las expulsan y les dan un castigo típicamente de 5 años y ahora eso sí les afecta en su récord. Entonces, tiene más sentido usar el título 8 porque sí hay también, por ejemplo, si una persona entra sin permiso, puede también tener un caso criminal. Si ya ha sido deportado antes, puede tener más consecuencias por entrar ilegal. Y también pueden usar esto que le llamamos la expulsión rápida, que es cuando ellos dicen, pues tú vienes entrando, pero no tienes documentos y te podemos expulsar sin ver al juez. Y distingue si la persona dice, pues yo tengo miedo de regresar, entonces esas personas van a tener la manera de poder pedir el asilo y les hacen una entrevista que se llama el miedo creíble. Entonces, tiene más sentido usar el título 8. La gente no debe preocuparse que van a quitar el título 42. De hecho, es mejor que lo quiten porque no tiene sentido que lo usen, ¿verdad? Esto, como digo, no distingue de personas que sí quieren venir a pedir asilo con las personas que no tienen manera de pedir asilo. Entonces, esto va a ser mejor para la gente, en mi opinión. Y bueno, pues abogado, es un tema realmente bastante profundo, así que gracias por aclarar algunas de estas dudas. Es un placer como siempre y cualquier cosa, aquí estamos si tienen más preguntas. Muchas gracias.